Nuevo orden mundial en documentos desclasificados británicos. Los libros de historia nos cuentan que la descolonización del Imperio Británico se debió al crecimiento de los movimientos nacionalistas anticolonialistas en los territorios súbditos. El imperio se resistía, pero ¿por qué dejó de resistirse? Si volvemos a lo que dice la historia, podríamos decir que los británicos estaban cada vez más preocupados por problemas cercanos. Además, veían cómo sus arcas mermaban, lo que les llevó a perder su posición de primera potencia mundial. Si revisamos los documentos que generaba el gobierno imperialista, parece que el imperio se sacrificaba por la construcción de algo llamado Nuevo Orden Mundial. En su día, estos documentos eran materia reservada, solo para unos pocos ojos. El gobierno de Su Majestad Jorge VI estaba dispuesto a dar la independencia a algunas de sus colonias, pero sabía muy bien en qué posición quería quedar en materia de defensa y de explotación de los recursos del lugar. Además, no quería irse sin antes plantar una semilla que germinara en forma de nuevo orden mundial. En 1942 se escribían varios documentos prácticamente iguales. Se diferenciaban en su extensión, es decir, que parte de ellos era censurada dependiendo de quién los fuera a utilizar. En lo que seguro no se ponen de acuerdo es en la fecha de la reunión de la que fueron extraídos, ya que ninguno de ellos coincide al datar la asamblea. No obstante, se puede decir que entre el 28 y el 30 de julio de 1942, 9 miembros del gobierno se reunieron por un asunto sobre la India. Winston Churchill, primer ministro. Clement Attlee, secretario de Estado para Asuntos de Dominio. Stafford Cripps, guardián del sello privado. John Anderson, presidente del Consejo. Anthony Eden, secretario de Estado para Asuntos Exteriores. Oliver Littleton, ministro de Producción. Leo Amery, secretario de Estado para la India y Birmania. Edward Bridges, secretario del Gabinete de Su Majestad. Y James Grigg, secretario de Estado para la Guerra. El asunto era contestar a una pregunta de la Cámara de los Comunes sobre la política india, y el centro de la reunión, dar el visto bueno a la declaración propuesta al respecto por el virrey, y que estaba recogida en un memorando realizado por Leo Amery. Del documento generado por la reunión se desprende que estaban muy preocupados porque la declaración pública dijera exactamente lo que debía decir y omitiera lo que querían omitir. Lo primero que nos encontramos al comenzar a leer es: mantenerse bajo llave. Se solicita que un cuidado especial sea adoptado para garantizar el secreto de este documento. En el párrafo 2, el documento señala: el propósito del gobierno de Su Majestad en relación con el futuro constitucional de la India se hizo claro en el proyecto de declaración que Sir Stafford Cripps fue autorizado a ofrecer en nombre del gobierno de Su Majestad. Por razones, en algunos casos mutuamente destructivas, resultó imposible obtener el apoyo de los principales elementos de la vida nacional de la India a las propuestas concretas de esa declaración, y en consecuencia, el proyecto fue retirado.
Los asistentes a la reunión decidieron suprimir la frase "por razones en algunos casos mutuamente destructivas" y de esta forma evitar que la opinión pública tuviera la opción de pensar que el gobierno de Su Majestad pudiera tener algo que ver en que el mencionado proyecto no saliera adelante. El mismísimo Churchill sugirió que en el cuarto apartado, después de la palabra domina, se insertara la libertad y. También aseveró que se debía cambiar la frase "y de crear un nuevo orden mundial en el que" por "en todo esto". De esta forma, en lugar de afirmar "Las Naciones Unidas han doblado la tarea de luchar contra la amenaza que domina la civilización y de crear un nuevo orden mundial en el que la India debe inevitablemente desempeñar un gran papel", el párrafo pasaría a decir: "Las Naciones Unidas han doblado la tarea de luchar contra la amenaza que domina la libertad y la civilización. En todo esto, la India debe inevitablemente jugar un gran papel". Es decir, que con un par de cambios, la India, en vez de jugar un gran papel en la construcción de un nuevo orden mundial, lo haría en la lucha contra cierta amenaza que se cernía sobre la libertad y la civilización. El párrafo sigue diciendo: "Y es la sincera esperanza del gobierno de Su Majestad que el pueblo de la India no se preste a tolerar ningún movimiento cargado de consecuencias tan desastrosas, pero hará lo contrario, dejando a un lado sus diferencias políticas por ahora, lanzándose todos en la lucha contra los enemigos comunes de la humanidad". Parece ser que el gobierno británico no estaba seguro en el 42 de que hablar de su implicación en la creación del nuevo orden mundial fuera una buena idea por el momento. El 19 de octubre de 1943, Winston Churchill, a través de un documento secreto al que da la connotación de Declaración de Principios Generales, pretendía guiar y sugerir a los miembros del gobierno británico sobre cómo se debían enfocar los problemas de la posguerra. Además, afirma que si dichos principios son aceptados, debe dárseles prioridad, analizando inmediatamente con gran detalle las tareas a realizar. También apunta que los preparativos deben de estar terminados antes de que la guerra con Alemania termine. En el segundo párrafo asevera: "Gran parte del trabajo ya se ha hecho en este sentido por los departamentos y comités correspondientes. Debemos tener cuidado de no tener estos urgentes deberes confundidos en la práctica y superpuestos por la política del partido o sostenidos en alto por discusiones interminables sobre los planes a largo plazo para la construcción de un nuevo orden mundial". El 28 de febrero de 1944 se producía un documento sobre asuntos políticos australianos. En su séptimo párrafo habla del establecimiento de un nuevo orden mundial de la siguiente forma: El primer ministro se volvió hacia las relaciones internacionales y, después de tratar con las causas del fracaso de la Sociedad de las Naciones, que atribuyó a la composición y maquinaria de la Liga y a la ventaja que fue tomada a causa de estos defectos por los países del Eje, preguntó cuál era el sentido amplio en el que Australia debe proceder a la luz de los dos grandes experimentos de la cooperación entre Estados soberanos, la Mancomunidad Británica y la Liga de las Naciones, y ante los objetivos declarados por las Naciones Unidas para el establecimiento de un nuevo orden mundial. El 5 de junio de 1945,
el Partido Conservador, liderado por Churchill, perdía el apoyo de los electores, que prefirieron dar su apoyo al Partido Laborista, liderado por Clement Attlee. Al día siguiente, ya se elaboró el borrador de lo que sería el discurso del rey el día que disolviera el Parlamento. El día elegido para tal fin sería el 15 de junio. El día 12 se generaba el documento definitivo con el discurso ya corregido. Y dice literalmente: los dolorosos sacrificios que mi pueblo y mis valientes aliados han tenido que soportar en estos largos años de guerra no han sido en vano, sino que conducen a la creación de un nuevo orden mundial basado en la justicia y el respeto a los derechos humanos, y estamos equipados para aplastar cualquier futuro intento de perturbar la paz mundial. El 2 de julio de 1945 es la fecha estampada en un documento de defensa por y para el uso del secretario del Gabinete de Su Majestad, denominado Seguridad Imperial en el Medio Oriente. En él se recurre varias veces al uso de la expresión que nos ocupa. En su párrafo número 12 dice: tendremos que obtener el contrato de arrendamiento de las bases esenciales y la concesión de otras instalaciones mediante un tratado, o tal vez mejor aún, un pacto de defensa mutua como parte del nuevo orden mundial con los estados individuales. En el 20, dedicado por entero a Palestina, afirma: es indispensable para la seguridad imperial en Oriente Medio, como también para el desempeño de nuestras responsabilidades en esta región para con el nuevo orden mundial, que Palestina sea administrada como un todo indivisible. La última parte del informe habla de los Estados Unidos, a los que Gran Bretaña ve como el único aliado para construir una sólida estructura social y militar en Oriente Medio. Respecto al nuevo orden mundial, apunta: no se necesita su apoyo militar en la forma de compromisos distintos de los que se pueden aceptar en el nuevo orden mundial para el mantenimiento de la paz, siempre que dispongamos de su respaldo moral a nuestra política en Oriente Medio y su cooperación en la solución de problemas económicos que en la época de transición se puedan presentar. Algunas frases del documento no dejan de sorprender al lector, como por ejemplo en el párrafo 16, cuando augura: siempre lo ha sido y siempre será así. Hasta que lo domine, el león se acostará con el cordero. O en el 37, en el que se puede leer: si Oriente Medio puede ser curado de estos trastornos, solo puede serlo a través de gobernantes iluminados. Edward Bridges, ese mismo día, anexaba otro documento al informe, ya que creía que a este le faltaban un par de temas que, en su opinión, eran importantes para la consecución de los objetivos de Gran Bretaña: la ubicación de las tropas y el posible valor de las fuerzas de contratación local. En un momento dado, en el quinto párrafo dice: el destino de la Cirenaica depende presumiblemente de un acuerdo internacional. Por ello, es de gran importancia nuestra responsabilidad por la seguridad en el Medio Oriente bajo el nuevo orden mundial. Y en el séptimo, Bridges asegura: la manera más segura de hacer esto, cuando se trata de bases y de otras instalaciones, es que se recurra a ellos
como socios de un sistema de seguridad regional que forma parte del nuevo orden mundial, en el que la reclamación de Gran Bretaña de ese papel será comprendida y apoyada de manera constante por los Estados Unidos. Porque si los puntos de vista liberales de las necesidades humanas para las que el Imperio y la Unión Americana sobresalen no pueden ser sostenidos en el presente por su propia cuenta, estoy convencido de que el centro estratégico de tantas rivalidades históricas será sacudido hasta sus cimientos en todas partes. Otro documento de septiembre del 45, en el que se tratan temas políticos relacionados con la India y Birmania, ordena: durante estas etapas preparatorias, el gobierno de la India debe ser sacado adelante y los problemas económicos y sociales urgentes deben ser tratados. Además, la India tiene que jugar su pleno papel en la elaboración del nuevo orden mundial.